Decía Averroes también que las diferentes verdades dependen de a quién nos dirigimos. Si nos dirigimos al pueblo y queremos hablar sobre religión, le damos verdades, como hemos dicho, mirando a la vidriera, verdades hermosas y verdades simbólicas. Se dice, Dios creó el mundo en 6 días. ¿Por qué? Porque es una imagen, porque es una alegoría, porque es un símbolo que demuestra el poder que tiene Dios. Y basta, con eso basta, el mensaje está transmitido. Ahora, para el que tenga el espejo más pulido o el espejo mirando hacia otra dirección que no sea la dirección del símbolo y sea la del pensamiento racional, eso no le basta, eso no le llena, ¿no? Necesita algo más. Estamos de acuerdo en que Dios no se puede explicar desde la razón, pero obviamente necesitamos algo más que Dios creó el mundo en 6 días. Lo que dice Averroes es lo que ustedes ven en pantalla. Realmente crear, detrás de lo que hay, detrás de esto de que Dios creó el mundo en 6 días, lo que existe es que crear es realmente un signo de autodefinición como Dios. Es decir, es un signo constante. Dice Averroes, Dios no pudo crear en cierto momento porque Dios es el creador, y el creador no puede dejar de crear. Es decir, si Dios se puso a crear en un punto de la historia, entre comillas, significa que antes no estaba creando y antes no era creador. Dice Averroes, insisto. Por lo tanto, el mundo no tuvo un principio, dice Averroes también, porque en la medida en que Dios es creador desde el principio de los principios, el mundo existe desde los principios de los principios. Y el esfuerzo de crear que lleva a cabo Dios no es encender una chispa y que exista el mundo, sino que en la medida en que las leyes de la naturaleza y de la física existen y siguen existiendo y siguen rigiendo el mundo, en la medida en que eso existe, el mundo sigue existiendo y sigue creándose. Es decir, la labor de Dios, más que una creación puntual, sería una actualización constante. Es decir, lo está llevando al plano de la razón. Siglo XII, repito, siglo XII. Además, Dios no es capaz de elegir, porque Dios, como hemos dicho, es el creador, por antonomasia. Dios crea. Siempre Dios no puede elegir no crear porque es el creador. ¿Cómo podemos decir entonces que Dios crea el mundo y que antes no había mundo? O que cuando acaba la creación a los 6 días ya no hace nada, aparentemente, ¿no? Esto obviamente no tiene ningún sentido dentro de la filosofía de Averroes y lo intenta explicar con esta serie de puntos que tenemos y que hemos visto. Y que al fin y al cabo, bueno, pues si Dios es creador y él cree en Dios, repito, y Dios deja de pensar en un momento dado y deja de crear, el mundo deja de existir. Porque si deja de existir la ley de la gravedad, todo se va al traste. Y es una manera también de crear. Se está creando constantemente el universo, se está expandiendo constantemente el universo. ¿Acaso no es eso un momento creador de Dios que está pasando ahora mismo? Diría Averroes, que ese universo se siga expandiendo. ¿Por qué solamente 6 días? ¿Por qué acaba? ¿Por qué tiene un principio? El mundo, por tanto, y el universo, diría Averroes, es eterno e increado. Y esto fue ya podemos decir, la gota que colmó el vaso para los juristas y dijeron, tú eres un hereje, esto no es Islam, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros enseñamos y te llevamos a juicio. Esto no es, tenemos un debate o discutimos por redes sociales. Esto es, te llevo a juicio y te exiliamos. Y te exiliamos porque eres de una familia noble, si no te cortamos la cabeza. Lo que sucede a continuación es que, bueno, el califa que existía en ese momento en Córdoba, el califa realmente le tenía aprecio. Averroes había sido el médico del califa, su propia familia, ¿no? Su abuelo, su padre, pues venían de una larga tradición de médicos, de jueces, de cadíes, y al fin y al cabo le tenía aprecio personal. Y sabía que aunque pensaba el califa, aunque había patinado totalmente en la religión, era un sabio en la medicina, era un sabio en la astronomía, era un sabio en todo lo que tenía que ver con las cosas ajenas a la religión, ¿no? Y ajenas a la filosofía, diría el califa. Entonces, bueno, no puedo prescindir de este hombre. Y al fin y al cabo se lo quedó. Al fin y al cabo decidió no desterrarlo. Hasta que la tensión fue absolutamente insoportable. Y como decimos, los alfaquíes, todos los juristas, los que hacen el fiqh, se llama en derecho islámico, o sea, los que interpretan, ¿no? Los que toman la ley islámica, la sharia, y la interpretan son los alfaquíes, llegaron a cierto punto de presión que, bueno, pues el califa realmente se vio entre la espada y la pared, porque tenía también una batalla muy próxima. Y tenía que contar con el apoyo de estos alfaquíes, y de estos juristas y de estos fundamentalistas, que al fin y al cabo el califa no los quería para nada, le tenía mucho más aprecio a Averroes, pero si quería contar con su apoyo y el apoyo de todas sus facciones en la próxima batalla, que es la batalla de Alarcos contra los cristianos, no puede darle la razón a Averroes, porque entonces se van. ¿A qué conclusión llega? Por lo tanto, abandonar a Averroes. Averroes queda a su suerte y, bueno, pues a pesar de todas estas ideas que ya hemos ido relatando, estas ideas de la eternidad del mundo, del intelecto colectivo que al fin y al cabo entronca con ese monopsiquismo de que solo hay una nube de datos, ¿no? Una sola mente global, que también entronca, por cierto, con las ideas de Pierre Teilhard de Chardin, muy posteriores, de la noosfera, que decía que todos los seres vivos del mundo están conectados y que somos solo un alma colectiva. Bueno, pues eso al fin y al cabo les lleva a este juicio posterior, todas esas ideas que hemos dicho de la doble verdad, esa doble
vía para llegar a la verdad, que la verdad es una y es la misma que la de un cristiano, diría Averroes, algo completamente herético para un musulmán, y le acusaban además los propios musulmanes, los alfaquíes, los legisladores, perdón, le acusaban del último punto especialmente, de que él negaba que Dios estaba en lo pequeño. Es decir, le acusaban a Averroes que decía que Dios existía, sí, muy bien, y que él, bueno, pues hablaba de lo de la verdad, la doble verdad y todo lo que ustedes quieran, pero negaba que a Dios le importamos, que Dios tiene un plan preparado para ti como individuo y que Dios te quiere a ti como individuo. Lo niegas, Averroes, dirían los alfaquíes, porque tú solamente hablas de intelectos colectivos y hablas de que Dios crea continuamente pero con una serie de leyes físicas. ¿Cómo esto se puede unir a la idea de un Dios más o menos amoroso, ¿no?, dentro del Islam? Bueno, pues efectivamente todo esto acabó en un juicio que se llevó a cabo en la mezquita de Córdoba, que tenemos aquí, muy cerca de aquí, y acabó después de ese juicio en la quema segregada de sus libros. No se quemaron todos sus libros. Ojo, estos son fundamentalistas, pero no son tontos, porque saben que es un buen médico. Yo estoy en contra de lo que tú dices de religión, pero tu libro de medicina me lo quedo, porque sé y reconozco que eres un pensador y reconozco tu autoridad en muchos campos. Por lo tanto, no se quemaron sus libros indiscriminadamente, se quemaron sus libros de filosofía, se quemaron sus libros de religión, se quemaron sus libros en lo relativo a, bueno, pues al pensamiento espiritual. Y en este año, 1195, realmente pues tuvo que presenciar a Averroes, muy cerca de aquí, como decimos, la quema de sus libros, de unos libros que tanto tiempo y tanto esfuerzo incluso intelectual le había llevado escribirlos y ponerlos en el mercado. Decimos también que a partir de este momento esa estrella con la que hemos empezado de Averroes empieza a apagarse definitivamente, porque ya es mayor. Ya en este momento Averroes tiene una edad avanzada, pero realmente lo que lo termina de hundir es este destierro. Para congraciarse con los alfaquíes, como hemos dicho, con esas personas que hacían leyes y esos juristas dentro del Islam, decide exiliarlo. Es un exilio relativamente honroso. Lo manda a Marrakech, que es la capital del imperio, y bueno, es una ciudad nueva, la acaban de fundar, con todos los lujos posibles, pero bueno, al fin y al cabo se piensa en esta opción al principio, se piensa en enviarlo a Marrakech. No sabe qué hacer exactamente el califa, los alfaquíes al principio se ponen de acuerdo, después lo niegan, y al final a lo que se llega, a la conclusión a la que se termina llegando, es que no irá a Marrakech, sino que irá a Lucena. Y ustedes me dirán, ¿un destierro en Lucena? Pues sí, lo desterraron a Lucena, lo mandaron a Lucena, y no es casualidad, porque Lucena era una ciudad de judíos. Entonces, bueno, es peor para muchos musulmanes, les puedo garantizar que es peor que estar muerto, estar en una ciudad de judíos. Entonces lo mandaron allí y dijeron, bueno, quédate ahí un tiempo, que ya luego acudiremos a ti cuando te necesitemos como médico, ¿no? Quédate ahí y vas pensando. Estuvo muy poco tiempo en Lucena, en esa ciudad de judíos. No llegó a 2 años, pero ya era muy mayor, decimos, y esto le terminó de hundir completamente, ¿no? Sin embargo, lo que parecía ser su condena fue al fin y al cabo su salvación. Para Averroes, ese contacto con el mundo judío fue lo que hizo que sus libros, los que habían sobrevivido de filosofía, y sus libros de medicina, que en ningún momento se habían quemado, de medicina, de astronomía, etcétera, de ciencias, se tradujeran al hebreo. En Lucena y en Toledo posteriormente, en la Escuela de Traductores y en todas las universidades de Europa después. Pero fue el primer contacto serio del mundo judío globalizado con Averroes. Por lo tanto, podemos decir que en Lucena gran parte de los escritos de Averroes comenzaron a salvarse y comenzaron a legarse para la eternidad en ese en esa localidad, ¿no? En esa pequeña ciudad, sí, de Córdoba. Y bueno, pues realmente en este momento llega ya el ocaso total de Averroes, pero no de su obra, una obra que sigue existiendo y que sigue viviendo y sigue sobreviviendo, actualmente gracias a esas traducciones que hemos visto al latín y que hemos visto al hebreo, de la Escuela de Traductores de Toledo y después de esta Escuela de Traductores, ¿no?, celebérrima, en todas las universidades, en todos los institutos de Europa, en los que se maravillaban de que hubiera un sabio así en el sur de Europa y en las ediciones siguientes, en las que llamaban a este Averroes el comentador de Aristóteles, porque no prestaron demasiada atención a su filosofía ni a su medicina, pero sí prestaron especial atención a esos comentarios que hizo de Aristóteles, desnudando la filosofía de Aristóteles de todo el envoltorio cristiano. Y resultó francamente sorprendente, como decimos, en Europa. Y se salvó gracias a ese esfuerzo que hemos dicho en gran parte de la comunidad judía. Murió en 1198, como hemos dicho, apenas unos años después de ese exilio, muere a una edad avanzada y realmente muere en unas condiciones, como hemos dicho, de tristeza generalizada. Muere ya sí en Marrakech, ya sí muere allí en la capital del imperio, en esa ciudad recién construida prácticamente, y con él
se acabó polinizando, como hemos dicho, y con esto acabamos ya la conferencia, se acabó polinizando el mundo europeo de la filosofía y del intelecto. Esa abeja, ¿no?, que hemos dicho al principio de la conferencia, que iba de flor en flor y que fue depositando las ideas y que fue desnudando la filosofía antigua y que fue retransformándola y que fue de un punto a otro, al final dio fruto, y esos frutos se vieron en la Europa de unos siglos más tarde, en la Europa renacentista, en la Europa, sobre todo al principio Italia, que vio a grandes hombres como Leonardo da Vinci, que vio a los grandes pintores del Renacimiento y que vio a grandes hombres como el que tenemos en pantalla, a Santo Tomás de Aquino. Un hombre que vivió apenas unos años después de Averroes, obviamente no se conocieron, pero del que se dice que tomó gran parte de su filosofía porque realmente lo que dice es muy similar. Lo que dice Santo Tomás de Aquino es que no hay ningún tipo de enfrentamiento entre la religión y la ciencia. O la razón, decía él, ¿no?, entre la razón y la religión, sino que es un error de perspectiva, o si hay un conflicto hay que interpretarlo de una manera alegórica. Y ya me gustaría a mí recibir, francamente, en las noticias de la televisión, el método de análisis que tenía este señor en los siglos XII y XIII. Es decir, la escolástica, no la funda él, pero bueno, él es el máximo representante de la escolástica, se basaba en que tenemos un argumento, tenemos una problemática, y vamos a empezar dando todos los argumentos en contra de ese punto, vamos a seguir con todos los argumentos a favor y después con un juicio sobre ese hecho. Bueno, actualmente uno enciende la televisión y lo que ve es propaganda. Es mi sensación. Uno ve propaganda, o sea, empieza una guerra y ya te cuentan quién es el bueno y quién es el malo. O sea, yo no quiero que usted me diga eso, yo quiero que usted me diga los puntos a favor, los puntos en contra, por qué este ha hecho esto y por qué el otro ha respondido de esta manera, y ya yo me encargaré con mi intelecto de decir quién es el bueno y quién es el malo, si es que lo hay, que probablemente no lo haya, ni buenos ni malos. Bueno, pues efectivamente, en muchos puntos estos hombres estaban muy adelantados a nosotros, ¿no? Y ese hombre que caminó por las calles de Córdoba prácticamente hace 1000 años, pues fue la luz de su momento histórico, y en la medida en que su obra ha persistido, sigue siéndolo en Córdoba y en el mundo entero. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, algo, pues nada, aquí estamos. Pues sí. Ayer estaba aquí hablando de la familia de Maimónides y hablando de la relación entre Maimónides y Averroes. Y aquí había Alberto Monteroso, que acaba de publicar un libro sobre Averroes en el editorial Berenice, justo ahora, ¿no? Y hemos visto muchas relaciones sobre lo que tú has dicho al principio, la importancia de la familia. Eran los dos una familia de jueces, Cadi en árabe y Dayan en hebreo. Pero además, hasta los almohávides aceptaban la discusión entre los Cadi y los Dayanes. Y hasta a partir de los almohades, que han dicho, no, ya está, te vas o te mueres. Y es por eso que la familia de Maimónides se ha ido en 1148 de Córdoba. Pero es realmente muy interesante lo que tú me has dicho, que me ha aclarado sobre muchas cosas. Pero tengo dos preguntas. Uno, para mí, Averroes no era solamente ha hecho los comentarios de Aristóteles, pero era más un neoplatonista que un seguidor solamente de Aristóteles. Y mi segunda pregunta es, ¿qué pasa hoy con la inteligencia artificial? En relación con Averroes, con la filosofía en general. Sí. Bueno, yo intento no ser derrotista, ¿no? Porque, bueno, todos los avances tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, pues cuando surgió el dinero, que el dinero no ha existido siempre, cuando surgió la moneda, ¿no?, pues Esparta se negó y dijo, pero esto es un ultraje a nuestras tradiciones ancestrales y aquí nosotros nos mantenemos con el trueque y aquí la moneda no va a entrar, ¿no? Y al final Esparta cayó y Atenas subió como la espuma. Cuando llegó el tractor, mucha gente dijo, no, aquí se va a hacer como siempre, aquí vamos a ir con las mulas como siempre, porque eso tiene un encanto especial. Bueno, pues ni encanto especial ni nada. Todos los arrieros se fueron y al final ganó el que tenía el tractor, ¿no? Y el arriero que supo manejar el tractor ganó, y los que se negaron pues se fueron a su casa a, no sé, a hacer otra cosa o no hacer nada. Entonces la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas. O sea, yo la inteligencia artificial, de verdad, y no me avergüenzo de decirlo, la uso muy a menudo, todos los días. La uso, intento hacerlo desde un punto de vista bueno y productivo, ¿no? Pero considero que si, yo qué sé, Aristóteles
a Platón, al propio Alejandro Magno, se le hubiera dado esa facilidad de tener el mundo aquí, realmente, o sea, es que hubieran alucinado. O sea, es que tenemos el mundo entero, tenemos todas las lenguas, tenemos toda la geografía, toda la historia, tenemos la actualidad, o sea, es maravilloso. Tiene su punto negativo, ¿no? También, que, bueno, pues quizá te reemplaza tu intelecto, porque si piensa por ti, pues, ¿para qué vas a pensar tú? Pero bueno, me resisto a verlo como algo completamente malvado, y creo que lo que tenemos que hacer es saber utilizarla. Esto siempre lo explico como la parábola del tren, ¿no? Si uno va por el campo y se encuentra que pasa un tren, bueno, pues no es muy inteligente ponerse delante para pararlo, ni intentar correr para pillarlo. Ni lo vas a pillar ni lo vas a parar. Súbete al tren o déjalo pasar. Pero no, claro. Roberto, Sí. el problema, estoy de acuerdo contigo. El problema es lo que tú has presentado entre lo que es la religión, simbolismo, la alegoría y la realidad. ¿Qué va a pasar con el uso de la inteligencia artificial, con esta importancia que ha mostrado Averroes entre la diferencia que hay que hacer entre la alegoría o la religión y la ciencia? En el mundo actual. Bueno, yo creo que en las sociedades actuales occidentales o cristianas este paso se ha dado. O sea, este paso ya se superó hace tiempo, en general, quiero decir. Pero es verdad que hay rincones del mundo en los que no, porque el mundo es muy amplio. Nosotros pensamos que el mundo es Europa, ¿no? Y lo que nosotros pensamos es cátedra y la verdad absoluta, y los demás son unos ignorantes zafios, no tienen ni idea de lo que hacen, ni saben nada. Bueno, no es así. Nosotros sabemos unas cosas que otros no saben y viceversa. Y el mundo es muy diverso. Entonces, bueno, hay rincones del mundo en los que se sigue teniendo un pensamiento mágico, se sigue teniendo un pensamiento irracional. Quiero decir que ellos viven completamente como nosotros, ¿eh? Y van a comprar al supermercado y vuelven y tienen su familia y su trabajo, pero su manera de explicar la realidad no es científica, quiero decir, no recurren a datos, recurren a pensamiento simbólico. Por ejemplo, este ejemplo de Afganistán que he dicho antes, ¿no? Pues me dice el talibán que el Corán bajó del cielo, literalmente. ¿Cómo puedes no creer algo que baja del cielo? Creo que tu pregunta va un poco por qué podemos hacer o cómo podemos enfocar esto en el mundo actual, quizá. Sí. Claro, hacer... Aridy, por ejemplo, que lo ha dicho en varios artículos hace poco, hay también la gente de California que con la singularidad, el concepto de singularidad, que dice que el hombre ya... yo no quiero hablar tú. Sí, bueno, básicamente eso. Concluyendo con esa pregunta, yo apuntaría a esto, a que el mundo es muy diverso y que el mundo realmente siempre intenta explicar lo que pasa, pero cada uno recurre a una herramienta. Entonces, bueno, es lo que decíamos, el nativo de la Amazonía brasileña, que tiene un mito de cómo surgió el mundo, bueno, pues no podemos decir que a la hora de explicarlo sea menos efectivo de la realidad científica de cómo surgió el mundo. Quiero decir, a la hora de explicarlo es igual de exitoso porque lo explica. Ahora podemos decir si eso es verdad o no, pero como quiero insistir y como he insistido, la ciencia se pasa y la ciencia avanza. Entonces quizás nuestra explicación de cómo surgió el mundo dentro de 100 años, dentro de 200 años cambie, pero la del nativo de la Amazonía no va a cambiar y le explica perfectamente cómo funciona el mundo. Entonces yo creo que quizá el futuro esté más que en intentar enseñar cómo pensamos nosotros, en aprender a que hay otra gente que piensa diferente. Porque es verdad que en Occidente nos llenamos la boca de decir que respetamos mucho, pero aquí respetamos lo que pensamos nosotros. Aquí, en el momento en que alguien te dice cualquier tipo de información o cualquier tipo de dato que a ti no te cuadre como occidental, nos volvemos locos, ¿no? Yo hablaba con los talibanes, por ejemplo, porque creo que es el motivo, o sea, es el ejemplo más paradigmático de otro mundo, de otro planeta, sobre el tema de que las mujeres no puedan estudiar. Bueno, eso para nosotros es inconcebible, pero es que para ellos está bien. Quiero decir, y yo no puedo decirle, no, tú estás equivocado. No, sí, vale, yo pienso que estás equivocado, pero si lo primero que te voy a decir es eso, no hablo contigo y ya está. Lo que yo quiero es que tú me digas por qué tú haces eso. Quiero descubrirte, quiero descubrir tu filosofía, explícamela y yo veré realmente por qué lo haces. Entonces, bueno, como ese ejemplo, con todo. Yo creo que es el sendero. No vamos a discutir. Hay algo que me ha gustado mucho cuando tú has dicho, el mundo es cambiar, y he pensado en Darwin. Para ti, Averroes hubiera aceptado Darwin? Pues no lo sé, es difícil, pero es difícil de saber, quiero decir, ¿no? Lo que hubiera pensado, lo que hubiera pasado. Lo que sé, por ejemplo, es que en la Grecia antigua había un señor llamado Demócrito que decía que el mundo y todo lo que conocemos estaba hecho de átomos, en el siglo V a.C., que la materia está hecha de átomos, decía. Entonces, bueno, en el siglo XII, que ha pasado realmente mucho más tiempo, ¿no?
siendo un hombre como Averroes, pues no me extrañaría además con su filosofía que lo hubiera aceptado, porque en ese universo además que él entiende como una constante actualización, más que como una creación puntual de Dios, pues la evolución encaja muy bien, o sea, las especies se van creando, ¿no?